En el año 2006, una fábrica de celulosa se instaló a orillas del río Uruguay, en la localidad oriental de Fray Bentos, frente a la ciudad entrerriana de Gualeguaychú. Desde que se conoció el proyecto hasta hoy, muchas voces se alzaron a favor y en contra, y el conflicto llegó hasta los tribunales internacionales de La Haya. En medio de esta polémica, también están los científicos argentinos. Investigadores de la UBA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Universidad de La Plata y el INTI trabajan desde hace años en diferentes estudios de impacto ambiental que arrojaron incluso distintos resultados. ¿Cuál fue su rol en esta historia y a qué conclusiones llegaron? Nosotros empezamos a trabajar después de haber tenido algunas reuniones en el año 2006 con la Municipalidad de Gualeguaychú. En ese momento la Intendencia se acercó a la facultad con la inquietud de un problema que veían que se les venía de alguna forma encima, que era la instalación de una planta de celulosa de enorme envergadura en la orilla de enfrente del río Uruguay, y había mucha inquietud en el pueblo por saber si, o la percepción de que eso iba a provocar algún tipo de impacto en el ambiente, y lo que querían saber era alguna opinión científica de qué era, cómo enfrentar ese problema. Y nosotros lo que propusimos fue la determinación de lo que se llama la línea de base, es decir, la medición de la situación antes del funcionamiento de la pastera. Eso los técnicos que nosotros consultamos nos dijeron que era esencial para poder tener un punto de comparación. El equipo de la UBA se contactó con la Comisión Nacional de Energía Atómica. Juntos buscaron los lugares más adecuados para hacer el muestreo. El muestreo de calidad de aire empezó en septiembre del año 2007. Pudimos hacer mediciones entre septiembre y los primeros días de noviembre del 2007 en 5 puntos diferentes. Enfrente de Botnia, en el puente internacional, en una estancia que está enfrente de Botnia, a mayor distancia desde el puente internacional, en la ciudad de Gualeguaychú, en el bañero Ñandúbaizal, y en una zona rural al sur de la ciudad de Gualeguaychú, que fue la zona que nosotros evaluamos que podía llegar a ser la zona más afectada debido a la dirección predominante del viento. En el aire se midieron las concentraciones de diversas sustancias como dióxido de carbono, óxido de azufre, sulfuro de hidrógeno y otros compuestos que forman una sustancia ligada al mal olor típico en las plantas de celulosa. En este gráfico lo que se muestra es para un periodo entre el 7 de diciembre del 2007, pocos días después de que Botnia entrara en operaciones, al 31 de enero del 2008, las concentraciones de sulfuro de hidrógeno que se midieron en una región rural al sur de la ciudad de Gualeguaychú. Por eso nosotros la denominamos la zona Costa Uruguay Sur. Y lo que está indicado con la línea roja es el umbral de detección de olor del sulfuro de hidrógeno de la Organización Mundial de la Salud, y se ve cómo durante este periodo y durante varias horas se superó ese umbral de detección de olor. Para poder conocer el origen de los contaminantes, como el sulfuro de hidrógeno, se hicieron modelos de simulación a partir de las muestras y los datos del clima. Lo que muestra esta simulación es cómo los contaminantes se dispersan desde la chimenea donde está Botnia, este es el río Uruguay, hacia territorio argentino. Esta casa amarilla representa la posición de la ciudad de Gualeguaychú, y lo que se ve es cómo durante un día en particular y varias horas, hora a hora, los contaminantes fueron emitidos desde Botnia y fueron ingresando hacia territorio argentino. Durante este día en particular hubo denuncias en la ciudad de Gualeguaychú y en toda la región del balneario Ñandúbaizal, que está por esta zona, de que habían percibido un olor muy molesto, un olor desagradable. Es decir, que había mal olor y que ese olor venía en los días que el viento era predominante desde la pastera y con componentes que eran compatibles con lo que la misma pastera decía que estaba emitiendo. Es decir, que había una incidencia, no de toxicidad, pero sí de la calidad de vida y obviamente un impacto en, por ejemplo, el desarrollo del turismo con respecto al aire.
Este equipo de investigadores también analizó el agua y se encontró con un caso muy llamativo. En el verano de 2009 apareció una gran cantidad de algas verde azuladas conocidas como cianobacterias. Estas algas tóxicas estaban en una cantidad 100 veces mayor a cualquier número que se hubiera detectado con anterioridad. Se consultó a expertos en botánica que observaron que en los cúmulos esos había residuos, digamos así, de fibras de árboles, que los árboles esos, cuando se analizaron en el microscopio, eran eucaliptus y eran de la variedad de eucaliptus que se sabe que se usan en la pastera. Es decir, que de alguna manera había una evidencia bastante clara de que había habido algún tipo de o volcado o lo que fuera relacionado con la pastera, que había sido de alguna manera el caldo de cultivo que había dado los nutrientes necesarios para que se produjera esa floración extraordinaria. El equipo de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA fue el encargado de asesorar a la Cancillería argentina en la Corte de la Haya. La gente, en particular la gente de Cancillería, nos consta que nos manifestaron un agradecimiento muy grande porque ellos de alguna forma nos manifestaban que se sintieron respaldados técnicamente. Es decir, ellos sentían que cada vez que tenían que argumentar algo, desde el lado argentino tienen un soporte muy grande, técnico, que obviamente un abogado no puede tener porque no es su especialidad, para cómo contestar en el ámbito de la corte, en el ámbito de una presentación. Y bueno, eso para nosotros nos dio la satisfacción de decir, bueno, la facultad, la universidad, en esta cosa cumplió. La interpretación que hace la Corte del Estatuto del Río Uruguay, en el que dice que la única componente del ambiente que entra en discusión es el agua y no el aire. Argentina demostró de alguna forma que en algunos lugares la interpretación podía ser otra, que el aire realmente era un componente que debía tenerse en cuenta. Por otro lado, se mostró claramente que había algunas variables que con respecto a la línea previa habían variado y que el efecto acumulativo que podía tener esa variación había que poder detectarlo en el tiempo. Por eso la conclusión a la que llega la Corte no es acá no se vio nada, sino que de lo que se vio hasta ahora no superó el umbral máximo, hay que seguir midiendo. 2 años después de que comenzaran las investigaciones de la UBA, otro equipo de científicos y técnicos tomó la iniciativa de monitorear el río Uruguay. Cuando se generó la controversia alrededor de la instalación de la planta productora de celulosa, nosotros creímos que era un tema netamente industrial, por lo tanto el INTI debía involucrarse, aún en los efectos ambientales. Nosotros tenemos un centro que se dedica al ambiente, de manera que no es ajeno a nuestro tema. Mariano forma parte del equipo del INTI que desde el año 2008 estudia el agua del río Uruguay para conocer el posible impacto ambiental de la planta de celulosa. En realidad la idea inicial del muestreo era hacer un muestreo espejo entre Uruguay y Argentina, donde se tomen los mismos puntos de los dos lados del canal, ¿no es cierto? Y poder hacer comparaciones entre los dos muestreos. Ese convenio no prosperó y se mantuvo, digamos, en nuestro lado. El objetivo es monitorear la calidad del agua del río Uruguay, estudiando los parámetros químicos y físicos. Ya estamos en el punto, así que podemos anclar. Mirá acá nomás. Después del tiempo que esperamos, esos 15 minutos como para estabilizar el movimiento del agua y el sedimento, seguimos con la extracción de sedimento con un equipo llamado Draga. También se miden algunas determinaciones ambientales que tienen que ver con la temperatura ambiente, la velocidad del viento, la dirección del viento. Otros parámetros que miden son la cantidad de oxígeno disuelto y la conductividad. Hacemos 6 muestreos por año donde se abarcan todas las estaciones. Y como digamos el río cambia día a día, sobre todo si hace calor,
si hace frío, las condiciones del río se tienen que ir monitoreando para cada estación del año. Los resultados parciales de esta investigación están publicados en el sitio web del INTI. Están diciendo que tanto en cuanto a la demanda de oxígeno, que es lo que mide la presencia de materia orgánica en el agua, como a la acumulación de metales pesados en los barros, como a la posible presencia de dioxinas y furanos, que es el contaminante más temido, y otros parámetros, pero esos tres grupos de parámetros, los límites están por debajo de los límites internacionalmente aceptados y además no tienen una tendencia al crecimiento significativa. Cuando se dieron a conocer estos resultados, se generó una polémica que continúa hasta el día de hoy. Cuando uno analiza el fallo, desde el punto de vista científico, la Corte no dice olvídense, dice sigan midiendo y háganlo en forma conjunta. Eso para nosotros es positivo, porque de alguna manera va en el sentido del trabajo de lo que nosotros pudimos aportar. Después de la pausa, Rodolfo Pegliasco nos anticipa sus estudios sobre los muros del penal por la masacre de Trelew. Ya volvemos.